1:07, casi 8 minutos, magazine de la mañana de la COPE en Gijón, lo prometido es deuda. Queríamos conversar con el candidato José María Pérez, al que agradecemos porque ya estamos viendo suspirar en esta entrada y les confieso sensaciones, efectos que hemos tenido en la grata conversación previa que ha habido con respecto a esta entrevista. Quinto día de campaña oficial. José María Pérez, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo lo lleva? ¿El chasis, el bien, cuerpo? Bien. ¿Lo va aguantando bien? Sí. Confieso que tomo vitaminas desde hace unos cuantos días, pero el cuerpo aguanta todavía. Porque la campaña oficial empezó el viernes, pero para usted ha empezado ya a arrancar la moto desde el mes de septiembre, cuando le nombraron como candidato oficial. Sí. Muchas visitas, muchas sensaciones, muchas emociones, descubrimientos en estos meses. Sí, también, porque hay cosas que, aunque conozcas Gijón y aunque tengas una visión general de lo que pasa en la ciudad, bueno, pues no conoces todo, y hay cosas que necesitas ir al territorio para verlas en directo y verlas por parte de sus propios protagonistas, que sean quienes te lo cuentan. Y han sido unos meses muy intensos para conocer con mucho detalle muchas cosas que están pasando en Gijón y muchas cosas que necesitamos que cambien, pero que cambien sobre todo para esas personas que las viven día a día. Una perspectiva global la que tiene usted, porque reuniéndose con lo más alto, lo más granado, Cemental, Asfalt, y no renunciarse a reunirse con lo menos granado y a veces lo más necesitado de esta ciudad, ¿no? Claro. Hemos estado con usted en Cáritas, ayer se reunía con Albergo de Covadonga, esta tarde está en la Fundación Siloé, conociendo realmente todo lo que necesita Gijón. Sí, porque esta es una ciudad muy amplia, muy variada y bastante heterogénea. Entonces, efectivamente, tenemos grandes empresas, grandes entidades que representan al sector empresarial, que es muy importante mantenerlo, conservarlo, potenciarlo para que siga creciendo y creando empleo en la ciudad, pero luego hay un tejido social fundamental que en este momento además está dando un servicio que va mucho más allá de lo que en teoría pensamos de las ONGs. Las entidades que usted acaba de citar, Cruz Roja y algunas otras de Gijón, están en este momento garantizándoles a muchas personas en Gijón el acceso a alimentos, el acceso a servicios básicos que de otra manera no tendrían resueltos. Evitar ese crack, ¿no? Que podría haber sido mayor de esta crisis, que algunos dicen que ya vamos superando, pero que cuando rozamos y tocamos con ese tipo de instituciones, vemos que mucho tiene que mejorar. Cuando vemos el trabajo que hacen estas entidades, vemos cómo hay personas o familias que tienen ingresos de 600, 700, 800 euros, y uno dice, bueno, con eso todavía puedes tirar. Y dices, sí, el problema es que tiene una hipoteca o un alquiler de 400 o de 500 y tienen 2 o 3 hijos y no tiran. Entonces, ¿qué está haciendo Cruz Roja, por ejemplo? ¿O qué está haciendo Cáritas? Pues están haciendo programas para que esas personas, esas familias, puedan tener un complemento de ingresos en alimentos, en productos frescos, que les ayuden precisamente a superar el bache. Y además hay que reconocerles el mérito porque lo están haciendo con sus propios recursos, con las aportaciones de muchas personas que son socias, que aportan una cantidad y que aportan además un trabajo voluntario para hacerlo posible. Y es cuando el reproche se hace mayor, cuando ustedes ven que las partidas de servicios sociales a veces no llegan o se dejan sin gastar. Sobre todo que se dejan sin gastar. El año 2014 terminó con casi 2,5 millones de euros metidos en el cajón, que estaban presupuestados precisamente para atender estas necesidades. Y el reproche está en eso, en que ese dinero hay que utilizarlo para lo que se pensó. Y lo que se pensó es que tenía que servir para ayudar a muchas personas en la ciudad, y no se está utilizando para eso. Se marcaron prioridades distintas, y en vez de atender a quienes no tienen empleo para ayudarles a que lo consigan, o de apoyar a las empresas para que generen actividad económica, o en vez de ayudar a estas entidades, pues se ha dedicado a o bien dejarlo en el cajón sin gastar, o bien a hacer pagos anticipados a los bancos que vencían dentro de 2 o 3 o 5 años, es decir, que bien podían esperar porque no era obligatorio pagarlos ahora, y esto sí que es moralmente obligatorio para cualquier responsable político. Conociendo la intimidad de toda la ciudad de Gijón, queremos también conocer, hombre, no la intimidad del candidato, pero sí conocerlo un poco más. Sabemos que se llama José María Pérez López. ¿Nació en Luarca? Nació en Luarca, sí. En el año 72, no hay rubor en reconocerlo, porque hay que reconocer que usted los lleva muy bien. Permítame que te lo diga. Una cosa es la fachada exterior, el chasis interior a veces flaquea lo que no flaquea la fachada. ¿Le gusta practicar deportes? Sí. ¿Y alguno concreto en especial? Habitualmente utilizo mucho la elíptica, y suelo ir al gimnasio, y me gusta también caminar. Correr no me gusta tanto, la bici me gusta también, pero desgraciadamente desde el mes de septiembre el único deporte que practico es el caminar de un sitio a otro, y poquito más que eso.
Nos coincidimos en muchos de los gustos, lo de caminar rápido, el walking pack, ese que hablan ustedes. Le llaman Josechu, los más próximos, los que le conocen. Me llaman Josechu unos, pero por ejemplo, incluso mis sobrinos pequeños me llaman Josechu. En mi casa ya me llaman habitualmente así, aunque siempre fui José. Y quienes me conocen de la época del instituto me llaman Chema. Porque era como me llamaban en el instituto, hasta que... ¿En qué instituto estudió José María Pérez ya en Gijón, después de venir de Luarca? Bueno, yo siempre estudié en Gijón. Yo en Luarca viví solamente los 2 primeros años. Luego mi padre trabajaba en una empresa de montajes. Mi padre era pescador, pero luego estuvo trabajando, capitaneando un barco que hacía montaje industrial. Y a los 4 años me vine a vivir a Gijón. Y desde que empecé el colegio, primero estudié en el antiguo colegio del Bibio, que estaba al lado de la Plaza de Toros, donde ya no existe ese colegio, pues estaba en muy malas condiciones. Luego en el colegio Begoña en Viesques, y luego ya entré en la Universidad Laboral. Y de ahí ya a la Universidad de Oviedo, a la Facultad de Económicas en el año 90. Y de ahí a Cataluña mejorando estudios, ¿no? Todavía complementando su formación. Sí, ahí luego me matriculé en la Universidad Oberta de Cataluña, que fue donde hice la diplomatura en turismo. Y después hice la adaptación para el grado en turismo en la Universidad Antonio de Nebrija. Aficiones, nos ha dicho la deportiva de caminar, literatura, sé que le gusta un poco la poesía, cita en su Facebook, he tenido que consultarlo bastante para dotarme, Benedetti, Ángel González. ¿Cuál es el último libro que ha podido disfrutar de una tranquila lectura? El último libro es de Ignatieff, del politólogo canadiense que es profesor en la Universidad de Harvard y que habla de su experiencia cuando decide pasar de la universidad a la política, y es muy interesante para ver cómo cambia la perspectiva de la teoría a la práctica. Y este fin de semana estuve el domingo en el mercadillo en la Universidad Laboral, en el Centro de Arte, y me recomendaron 2 publicaciones japonesas, en español por supuesto, dos publicaciones, una novela histórica y otra que es de poema japonés, que, bueno, pues aprovecho para hacer un poco de publicidad, si me permitís, de una editorial gijonesa que se llama Satori, que es una de las principales editoriales de publicaciones en japonés en España, y que se hace desde Gijón por 2 personas, un matrimonio que está haciendo un trabajo encomiable. Habla más o menos bien el inglés, algo que no suele ser muy habitual, y creo que está haciendo una introducción ya para el francés, dominarlo mejor. Yo creo en este momento, como llevo mucho tiempo sin hablar ninguno de los dos, pero el nivel de inglés y de francés que tengo es similar. Es como ahora con esto de las letras, es el B2 en inglés y el B2 en francés, que es como el cuarto de la escuela de idiomas, para entender. Siempre fue aficionado a la política, es decir, ya cuando estaba en la universidad o en el instituto era el típico delegado de clase, el representante del sindicato de estudiantes. ¿De dónde le vino o cómo fue el choque? ¿Quién le convenció o le engañó para entrar en esto? Hace un par de veranos tuvimos un encuentro de compañeros del colegio, que algunos no nos veíamos desde que salimos en el año 86. Y en la conversación una de las cosas que surgió fue un comentario de una compañera que decía: si alguien podía acabar en política, sabía yo que ibas a ser tú, porque era el delegado, había sido el delegado de clase varios años y yo era un poco el que asumía ese papel. Pero en mi casa no hay nadie que participe en la política, ni que tuviera militancia política, ni nada por el estilo, pero yo tengo en mi cabeza la primera conversación política es una conversación entre mi padre y mi abuelo, que ya murió hace muchos años, en la que se hablaba de la necesidad de que las cosas cambiasen y de que funcionasen de otra manera. Y mi primer recuerdo de algo político es el estar jugando en mi casa en el año 81, cuando el golpe de Estado, que de repente se hace el silencio, la radio deja de emitir y mi madre empieza a preocuparse porque mi padre está fuera de Gijón trabajando y no sabe qué pasa, pero, o sea, sabe que pasa algo, pero que es grave, pero no sabe exactamente el qué. Y la siguiente, Felipe González en su debate de investidura, que me tragué hasta que se acabó y hubo la votación final, con mi madre queriendo echarme para la cama porque con 10 años donde tenía que estar ya durmiendo y no viendo aquello. 12 años de concejal, 4 ya de diputado regional, 3 para acuerdo, una legislatura que se completa por culpa de que ese periodo de gobierno tan corto de la formación política Foro Asturias en el Principado. ¿Qué sería para usted llegar a ser alcalde de Gijón? Yo creo que es iba a decir lo máximo, pues no sé si es lo máximo, pero desde luego es un paso fundamental para poder conducir en la ciudad
hacia un futuro que creo que puede ser infinitamente mejor que el presente que tenemos. Creo que para mí es un reto personal, pero sobre todo es algo que creo que es factible, que es ponernos a trabajar ya para que la ciudad sea mejor, ponernos a trabajar para ir construyendo una ciudad para dentro de 10 o de 15 años atendiendo las necesidades urgentes de hoy. Necesitamos tener otros sectores de actividad económica y empujar a esas empresas para que puedan consolidarse en la ciudad. Necesitamos buscar oportunidades para que nuestros jóvenes se formen y trabajen en la ciudad. Necesitamos dejar de mirar la baldosa, que hay que arreglarla y tiene que estar bien colocada, micropolítica, pero tenemos que ser capaces de mirar en el largo plazo y de ver en qué ámbitos la ciudad puede tener un futuro, porque tenemos, desde mi punto de vista, tenemos todos los mimbres que pueden hacer posible que esta ciudad tenga un futuro positivo. Y para hacerlo necesitamos que el ayuntamiento ponga toda su maquinaria para hacerlo posible. Insisto, sin olvidarnos del día a día, porque las personas de las que hablábamos antes, que participan en estos programas sociales, y muchas otras que no participan, pero que tienen las mismas necesidades, requieren respuestas ya, no vale esperar. Y para mí, ser alcalde de Gijón es ponerse a trabajar, remangarse la camisa y ponerse a trabajar para dar respuestas a estas cosas, ¿no? El eslogan de campaña es recuperar Gijón. Tan perdida ve esta ciudad, y sobre todo qué aspectos más básicos han quedado con ese suspenso muy deficiente. Utilizábamos en la precampaña una frase que era para que recuperes Gijón, porque creemos que la ciudad tiene que ser recuperada por sus protagonistas, que son quienes viven aquí, que la recuperen precisamente como un aliado que ayuda a resolver sus problemas, que recuperen un ayuntamiento comprometido, que se ponga a trabajar precisamente para que las personas tengan alternativas reales a los problemas que en este momento viven. Y ahora utilizamos una frase que es distinta, pero que sigue la misma sintonía, que es Gijón en positivo, porque creemos que estamos en un tiempo en el que hay que poner las cosas, es decir, sabemos que hay cosas que están mal y hay que tenerlas en cuenta para corregirlas, pero tenemos que ser capaces de poner a la ciudad, de alinearla a trabajar precisamente para eso que decía antes, para construir un futuro mucho mejor del presente que tenemos, para poner coto a esos problemas sociales que hablábamos, para ayudar a quienes no tienen un empleo a que puedan conseguirlo, para mejorar la calidad del aire que respiramos, que nos afecta a todos y afecta a nuestra salud. Si tiene la oportunidad de presidir el gobierno en el Ayuntamiento de Gijón, la primera decisión que tomaría en favor de ese desarrollo del empleo, ¿cuál sería? Yo me comprometí a que si soy alcalde, al día siguiente convocaré a todos los grupos municipales del Ayuntamiento para poner en marcha un acuerdo, un gran acuerdo por el empleo en Gijón. Un gran acuerdo en varias líneas, que tiene que ver con ofertar formación para capacitar a las personas que están en el desempleo y que no tienen una formación adecuada para meterse en el mercado de trabajo, que pasa por trabajar con quienes sí tienen formación pero no tienen experiencia para que la puedan adquirir, que pasa por desarrollar programas de empleo donde tengan la oportunidad de aprender, de practicar esos conocimientos durante un periodo de tiempo con una contratación, que pasa por apoyar al pequeño comercio, a la hostelería, por desarrollar actividades empresariales nuevas, que pasa porque la contratación que hace el ayuntamiento de empresas tenga en consideración otros elementos que no sean solo el precio, y además que se controle a las empresas que se contratan para evitar cosas como la que antes escuchaba en vuestro informativo, que afecta en este momento al barrio de la Arena, con esa calle medio paralizada en la calle Aguado, ¿no? Que tiene que ver precisamente con poner la maquinaria municipal y los recursos y el presupuesto de la ciudad precisamente a ese objetivo, a que en Gijón tenga otra actividad, otro pulso económico y se genere empleo. Llega la sintonía, tenemos que despedirnos, el tiempo de la radio es cortito, menos de 10 concejales no sería del todo bien, igualar esa cifra de 10 sería correcto, José María. Hombre, si me pide lo que me gustaría tener al menos 14, que son mayoría absoluta, pero sabemos que el escenario es difícil. Y sabemos que lo principal es, en primer lugar, ser la primera fuerza política de la ciudad. Eso es lo que están señalando todas las encuestas que conocemos. En segundo lugar, tener una mayoría suficiente como para poder liderar un gobierno municipal. Y en tercer lugar, tener la voluntad que tenemos y que yo he manifestado reiteradamente de escuchar. De escuchar, en primer lugar, a quienes están en el propio ayuntamiento para buscar los acuerdos que permitan que esta ciudad se ponga a trabajar como debe y como no debió dejar de hacer en estos 4 años. José María Pérez López, de verdad que un placer, muchas gracias, y lo que decimos a todos los candidatos, suerte para esos comicios del 24 de mayo. Muchísimas gracias.